vamos a pasar a otro asunto, lo habíamos adelantado. Ha sido aprobada la nueva ley de las trabajadoras del hogar. Esto ha generado una serie de polémica. De hecho, por muchos años se estaba persiguiendo la posibilidad de que las trabajadoras del hogar puedan tener todos los beneficios, ¿no? Y al 100%. Pero vamos a, para aquellos que lógicamente están interesados, están en casa porque tienen que adecuarse a esta nueva norma, una vez promulgada, por supuesto. Vamos a conversar sobre este tema con un abogado laboralista. Él es Franco Muschi, que nos va a explicar cuáles son los pormenores de esta norma, ¿no? Los beneficios, bueno, y las obligaciones también del empleador. Franco, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son estos principales cambios que se incorporan a través de esta ley aprobada en este Pleno Mujer? Bueno, creo que los cambios podríamos agruparlos en tres puntos clave que pretende reformar la norma, ¿no? El primero está vinculado, como bien decían, al reconocimiento de beneficios laborales en un 100%, ¿no? Si tendríamos que hacer una similitud, hoy el régimen de trabajadoras del hogar reconoce beneficios como la gratificación, las vacaciones, la CTS, a un 50%, es decir, 15 días de vacaciones o 15 días de salario por CTS o 15 días de gratificaciones. El primer impacto, por así decirlo, sería el económico, esto es, duplicar lo que tienen actualmente. Vamos a pasar de un 50% a un 100%. La trabajadora del hogar o el trabajador del hogar tendrá derecho a una gratificación en julio y en diciembre, equivalente a un sueldo, a 30 días de vacaciones y a 30 días también de CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Eso desde el punto de vista económico. También hay un reconocimiento de derechos tales como la negociación colectiva, la sindicalización, ¿no? El derecho a la seguridad y salud en el trabajo, muy comentado en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué condiciones le damos a las trabajadoras, a los trabajadores del hogar para que puedan ejecutar su prestación de servicios? Y otra cosa también muy importante es el reconocimiento de beneficios tales como se los reconocen al régimen general. Por ejemplo, vamos a tener el caso de la maternidad, ¿no? Antes la pregunta que subsistía era, oye, la persona ha salido embarazada, trae a tu hijo, lo cuidas y continúas haciendo las labores de casa. Hoy eso es totalmente imposible a partir de la nueva norma que reconoce pues el derecho, por ejemplo, a la licencia por maternidad, a los 98 días que le corresponderían, por ejemplo, a una trabajadora del régimen común y al año de lactancia que también tendría una trabajadora Doctor Muschi, pasemos sí, del fondo un poco a la forma, ¿no? Porque uno se pregunta, claro, la pandemia ha desnudado la informalidad, porque muchas trabajadoras del hogar simplemente el 16 de marzo se quedaron sin trabajo, se quedaron sin beneficios, ¿no? Se quedaron desamparadas, ¿no? Y esto creo que ha acelerado un poco la discusión de una actualización de la norma que ya existía. Pero claro, uno se pregunta si antes que el costo laboral para el empleador era menor, nadie se adecuaba, se registraba, ¿no? Ingresaba a planilla a su trabajador o trabajadora del hogar, ¿por qué lo harían hoy? Además de la obligación, por supuesto, no sé si me entiende. Sí, claro. Sí, la pregunta que planteas es algo muy elemental, ¿no? ¿Cuál es el efecto formalizador que realmente va a tener esta norma, ¿no? Es decir, hoy tenemos una situación de desempleo generalizada, hemos perdido más de 7 millones de empleos, ¿sí? Y dentro del empleo que se ha perdido, también se ha perdido en gran parte el empleo de trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Indudablemente. Esta norma va a permitir el regreso de esos trabajadores, ¿no?, al mercado laboral formal. Desde mi punto de vista, no necesariamente. ¿Por qué? Yo voy a preferir, por ejemplo, que alguien venga a trabajar a mi casa por horas y así me evito todos los beneficios, porque no olvidemos que el nuevo régimen que se pretende aprobar, que se pretende publicar con una ley, presupone pues que la trabajadora o el trabajador del hogar trabaje como mínimo 4 horas diarias. Entonces, la forma como esquivar de repente esta norma podría ser, oye, yo voy a hacer que las trabajadoras del hogar trabajen menos de 4 horas.
y así echa la ley, echa la trampa. No le reconozco ningún beneficio, ¿no? Ahora, pero no solamente por ese lado, ¿no? Hay familias que se han visto severamente golpeadas también, que de pronto tienen la intención o tienen la necesidad de contar con este servicio importante dentro de casa, pero en estas circunstancias simplemente no pueden. Y entonces, claro, luego la exigencia laboral, la formalización también va a tener un costo que esas familias van a tener que asumir. Sí, eso es cierto, y ahí hay que resaltar dos puntos que son, desde mi punto de vista, muy críticos a la nueva propuesta legislativa, ¿no? La primera es que se está proponiendo que a partir de la fecha se suscriba un contrato formal, ¿no? Y acá abro un paréntesis y una reflexión general. Los regímenes laborales, si algo hemos aprendido en esta cuarentena, es que todo se ha digitalizado, y las relaciones laborales también, ¿no? Producto de ello se han emitido una serie de disposiciones destinadas a priorizar los acuerdos hasta digitales versus un papel. Entonces, que una norma proponga nuevamente la elaboración de un papel presentado al Ministerio de Trabajo me parece un retroceso. Y lo otro que también ha propuesto esta iniciativa legislativa es eliminar de la posibilidad de terminación del contrato de trabajo con una trabajadora del hogar, la posibilidad de que la misma persona, ¿no?, dueña de la casa, ¿no?, la ama de casa, pueda, sin expresión de causa, basado en un tema de confianza, desvincular a la trabajadora, ¿no? Es decir, ya no se podría eso. Y eso antes, hoy mejor dicho, se puede, ¿no? Hoy es posible desvincular a alguien por simplemente un retiro de confianza, reconociéndole 15 días o pagándole 15 días de salario. Usted nos envía unos cuadros, vamos a revisarlos para que sobre la base, ¿no?, sobre la base de un pago mensual de 1.000 soles, este es solamente un cuadro que nos ayuda a entender un poco cuál sería lo que consideran muchos. Yo he planteado el tema en mis redes sociales, ¿no? Y hay quienes consideran que hay sobrecostos, ¿no?, que dicen, oye, pero yo soy una familia, yo no soy una empresa, ¿no? En una empresa, que por cierto, el 70% de las empresas en nuestro país son informales, imagínense, a una familia se le está, de alguna manera, yo estoy planteando los pros y contras, digamos, el que está a favor y el que está en contra, pero el que está en contra dice, pero una empresa genera ingresos, para nosotros sería un sobrecosto. Bueno, sobre la base de un sueldo de 1.000 soles, ¿no?, antes, en cuanto a pensiones, no se descontaba nada, ahora se va a descontar 130 soles. Eso se refiere, por supuesto, a la decisión de la trabajadora o el trabajador de elegir ONP o AFP, ¿no? ¿Se entiende eso? Correcto. Luego, E-Salud, correcto, que sí corre por cuenta del empleador, ¿no?, es 90 soles sobre la base, nuevamente, 9% sobre la base de 1.000 soles. Es decir, antes la trabajadora del hogar recibía, o el trabajador del hogar recibía 1.090 soles sobre un sueldo de 1.000, no, perdón, o el costo era 1.090 soles, porque se le pagaba 1.000 y 90 soles era para pagar el seguro social, ¿no? Ahora es igual, pero el descuento va a estar al trabajador o la trabajadora, ¿no?, que va a tener que pagar invertir, para no hablar de gastos, sino invertir en su ONP o en su AFP, ¿no?, en su jubilación. Es correcto, es correcto. El efecto de incorporarla al régimen de pensiones, lógicamente, es que perciba menos dinero mensualmente, ¿sí? Porque hay una retención que el empleador, que en este caso es la ama de casa, ¿no?, va a tener que efectuar a un sistema de pensiones. Pero acá también tenemos que ser sinceros. Un sistema de pensiones que actualmente pasa por una intención de reforma, ¿no? Un sistema de pensiones donde hemos tenido ausencia de pagos por parte de empleadores de los aportes, ¿no? En esa coyuntura, implementar un sistema o una obligación de aporte al sistema de pensiones, creo yo que no va a ser eficiente, ¿no? Bueno, ahora, esto pasa a todo nivel. Tenemos un segundo cuadro también con información que nos da sobre el régimen. Esto es el comparativo anual, ¿no? A ver, Nico, tú que estás más cerca de los números. Sí, básicamente, esta sí es la parte en la cual, digamos, el sobrecosto, por llamarlo de una manera, va para el empleador, ¿no? En el cuadro anterior veíamos que el trabajador es el que tenía que invertir en su jubilación, ¿no? Y muchos trabajadores en el Perú hoy en día, de todo sector, cuando los quieren ingresar a la planilla dicen, no, a mí no me ingreses a esa planilla porque yo quiero recibir los 1.000 soles, yo no quiero recibir 870, ¿no? O lo ven como un descuento cuando en realidad es una obligación de su parte por su jubilación. Bueno, ¿qué cosa pasa al año
¿no? Al año son 12 sueldos del pago de enero a diciembre, son 12.000 soles, pero ojo, en cuanto a la CTS, ¿no? Que se deposita al banco 2 veces al año, antes era el 50% del sueldo, es decir, 500 soles, ¿no? Más o menos 250 por periodo. Las vacaciones también al 50%, la gratificación de julio y diciembre al 50%. Hoy es al 100%, doctor Mus, que es lo que usted señalaba, ¿no? Los beneficios al 100%. Correcto. Entonces ya digamos, el sueldo anual ya no es 14.000 soles sobre la base de 1.000, sino ahora es 16.000. Correcto. Ahí se produce un incremento alrededor del 13-14%, que es un incremento, desde mi punto de vista, que no es gravitante. Yo no creo que lo problemático de la norma sea la equiparación de los beneficios a mitad que tenían antes versus los beneficios al 100% que se pretende ahora. Yo creo que la crítica no está concentrada ahí porque existe un derecho a la no discriminación y los regímenes especiales no deben discriminar de un régimen especial. Bueno, sobre la base Yo de creo 1.000, que si fuera ese 2.000, lado, de repente sí es un poquito más Claro, complicado, estamos ¿no? hablando de un sueldo mensual de 1.000 soles, pero sabemos que el sueldo promedio de una persona que está en casa ayudando con las labores fluctúa entre los 1.300 y llega a veces hasta los 2.000 soles mensuales, ¿no? Dependiendo cada caso. Es que ahí hay que disgregar un tema muy importante, ¿no? Quizás las cifras, y esto es muy importante porque lo he escuchado en reiteradas oportunidades, inclusive sobre miembros de los sindicatos de trabajadores del hogar. Acá hay algo que es muy importante, que es la oscuridad que está detrás del régimen de trabajadores del hogar. ¿Y por qué oscuridad? Porque detrás se evidencia pues que hay explotación infantil, temas de hostigamiento y acoso sexual, tema de no condiciones mínimas, todo explotación. Explotación laboral. Exacto, se encubre, ¿no? Se encubre detrás de una figura que al día de hoy el aspecto formal o el ámbito formal es muy escaso, ¿no? Muy escaso. Estamos hablando casi de 3-4% de la PEA que se dedica exclusivamente a eso, que podrían ser al día de hoy, tomando en cuenta la PEA que tenemos en este último trimestre, 300.000 trabajadores, no más. Pero informalmente hay muchísima más gente que ni siquiera llega a un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que la imposición de un sueldo mínimo es una barrera que ha impuesto esta medida o esta iniciativa legislativa que me parece saludable, pero sin embargo, creo que lo que tenemos que evaluar es cuán realista y cuáles son los efectos reales que va a tener una norma como esta en una situación de emergencia como la que estamos hoy. Claro, ahora... Creo que esa va a ser la evaluación. Doctor, sí, sin duda, es un sector que ha sido olvidado durante muchos años, personas que han sido maltratadas en muchos casos. Y que nos hemos dado cuenta que son muy importantes para nosotros, Por supuesto, ¿no? que sí. Bueno, en fin, en épocas, hoy en día, gente que no podía salir, por ejemplo, de las casas, y todo este tema de la pandemia también un poco ha cambiado la manera del trato a veces al interior de los hogares, y eso sí no hay manera de justificarse, ¿verdad? Pero también existe el otro punto, y son personas que van a casas por días, a trabajar por horas. En el caso de estas trabajadoras del hogar, ¿qué régimen aplica para ellas? Claro, lo que comentaba yo hace un instante es que sin duda una norma con costos laborales altos, a determinado límite de horas, lo que va a generar es que eventualmente el empleador priorice por reducir esas horas, ¿no? En el ejemplo que tú propones, aquella trabajadora que va los sábados 2 o 3 horas a limpiar, no va a calificar ni siquiera ya, por ejemplo, para determinados beneficios. No es que los va a tener un 50%, sino que no va a calificar para beneficios como la gratificación o de repente las vacaciones, porque ya no se considera dentro del régimen, ¿no?, laboral con los beneficios completos, ¿no? Entonces, es un criterio importante que hay que tener en cuenta porque hay que ver cuál es el real efecto de una norma así, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en la práctica? Y yo comentaba, claro, hoy que la gente está en casa, que ha aprendido a hacer muchas cosas y que cada vez hemos visto que hay muchas cosas prescindibles, tal vez la asistencia también pueda reducirse y podamos comenzar con la finalidad de compensar nuestro tema económico y no gastar, a reducir las horas en el cual una persona va a asistirnos en casa, ¿no?
Claro. Bueno, ahí ya será una decisión también del trabajador o la trabajadora, de repente trabajar en varias casas y asumir, digamos, su AFP por fuera, ¿no? Sin fin previsional y también de pronto su seguro social. Pero yo personalmente creo que sí es importante una ley de trabajadora del hogar. ¿Cómo llegamos a una situación, doctor, en la cual este país es al 70-75% informal, que muchas empresas no ingresan a sus trabajadores justamente por esto, a las planillas, sin embargo, que tienen la posibilidad de deducir del impuesto a la renta? Y nuevamente la pregunta va por el lado de que una familia no es una empresa. Entonces, ¿usted considera que hay una forma de no llegar a no generar despidos? Que la gente diga, no, ¿sabe qué? Esto me sale demasiado, no, chao. ¿Hay alguna forma, cree usted, de repente que la familia, de alguna manera, el padre de familia, la madre de familia pueda deducir de algún impuesto esto? Esa es una, o sea, yo creo que el tema pasa por dos cosas muy importantes. Yo creo que la informalidad tiene mucho que ver no solo con los costos laborales, sino con el desconocimiento. Yo estoy absolutamente seguro que la mayor parte de hogares en el Perú no aportan a salud por sus trabajadores del hogar, no porque no lo sepan. No aportan por dos consecuencias. La primera es que la trabajadora misma le dice, mira, ¿sabes qué? Ese dinero, dámelo a mí, que yo lo necesito. Y bueno, acuerdan y se lo dan. Primer problema. Y el segundo problema es el desconocimiento y la complejidad que puede ser efectuar este aporte, ¿no? O afiliarla al sistema de salud. Entonces, en la medida que el Estado proporcione herramientas mucho más dinámicas, yo creo que la formalidad puede alcanzar niveles mucho más masivos. ¿Sí? Así es. Y lo mismo va a suceder con el tema de pensiones, ¿no? Mientras propongamos estos recursos, estos instrumentos mucho más individualizados, a través de un app, a través de una plataforma mucho más fácil, porque recordemos que acá estamos hablando no de empleadores y empresarios, estamos hablando de amas de casa, ¿no? Y por lo cual no nos dedicamos o no se dedican necesariamente a pagar impuestos, con lo cual puede ser un tema muy complejo. Y sin duda lo que tú comentaste puede ser, creo que a resaltar, muy importante, ¿no? El proporcionar incentivos para que de alguna manera deduzcan gastos de trabajadores del hogar del impuesto a la renta podría ser muy útil de cara a justamente formalizar. Bien, doctor. Ese es el mecanismo, por ejemplo, que la SUNAT utiliza para formalizar. Muchas gracias. Sería sin duda un incentivo interesante, porque claro, cada familia es una realidad, es un mundo aparte, y más aún ahora en una situación tan complicada en términos de economía a propósito de la pandemia, ¿no?